La doctora Aida Castilleja es doctora en antropología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la cual también cursó la licenciatura en antropología física. Cuenta además con una maestría en antropología social por el Colegio de Michoacán. Actualmente es titular de la Secretaría Técnica del INAH y profesora investigadora de tiempo completo de la misma institución desde 1975. La doctora Castilleja es especialista en estudios regionales, organización social de los pueblos indígenas de México, patrimonio cultural y biocultural, cambio social y cultural desde una perspectiva ambiental. Ha sido miembro del Programa Nacional Etnografía de los Pueblos Indígenas de México desde sus inicios en 1999 a la fecha. Ha participado en proyectos de divulgación del patrimonio y exposiciones, entre ellos el diseño del guión científico, curaduría y cedulario de la reestructuración museográfica del Museo de Artes y Oficios de Pátzcuaro. En autoría y coautoría ha publicado alrededor de 50 artículos, ensayos científicos y capítulos de libro. Bueno, pues démosle la bienvenida a la doctora Aida, que nos va a dar una introducción. Buenos días, ya se fue el público favorito. En los pueblos hace muchos años, uno de los cargos que había importantes en los templos eran los sacaperros. Y eran muy centrales. Bueno, pues muchas gracias, Quetzal, muchas gracias por la presentación, sobre todo gracias por la invitación a colaborar con ustedes aquí con esta conferencia, que como escucharon, y en eso sí me van a perdonar la vida, soy antropóloga reincidente, entonces mi visión va a ser desde la antropología fundamentalmente, pero mi participación desde que inició la red de patrimonio biocultural pues me metió también en otros campos que habían sido de mi interés en la formación desde antropología, en la que siempre me ha interesado la perspectiva ambiental. Ya llegó nuestro... y entonces la combinatoria de elementos pues ha llevado a reflexiones, unas más decantadas que otras, que son las que me interesa compartir ahora con ustedes. El título de la ponencia, vamos a ver si le pongo esto. Entonces, aun cuando el título, y les voy a pedir que mantengan esa palabra en mente a lo largo, porque la ponencia se tituló inicialmente La conservación del patrimonio biocultural, pero justamente un elemento de la reflexión va a ser, si cuando hablamos de patrimonio biocultural, hablamos de conservación, o hablamos de protección, o hablamos de salvaguarda, ¿no? Porque son conceptos que pues nos llevan a diferentes cosas. Ya ayer en la conferencia que Alejandro habrá dado, que me la perdí, siempre es un deleite escucharlo, queda muy claro que todos estos procesos de... esta es una fotografía de un sitio que se llama La Playa, en las Trincheras, en Sonora, en donde el año pasado se encontró esta cúpula de maíz de 4.299 años. La encontraron en una zona muy del desierto, y bueno, eso simplemente nos deja ver todas las diferentes temporalidades, los diferentes contextos en los que el maíz ha abierto y se ha abierto su camino y su propia historia. Todas las formas de la domesticación, de la semidomesticación, llevan no solamente a la cuestión de la creación de la biodiversidad, como el caso de los maíces, sino llevan también a la formación, a la creación y a la reproducción de paisajes en los que subyace siempre un sentido de territorio, que es a lo que llegaré un poco más adelante.
Cuando hablamos de esta cuestión del patrimonio biocultural, me parece absolutamente necesario, primero, posicionar la importancia del concepto de diversidad biocultural y de ahí transitar a que si esa diversidad se constituye en patrimonio y en todo caso, ¿qué es lo que la constituye en patrimonio? En el caso, y aquí es una reflexión que hemos generado desde el trabajo etnográfico, pero también desde una reflexión en donde el concepto de patrimonio lo tenemos que problematizar. No hay nada menos productivo en cualquier discusión que simplemente naturalizar un concepto. Decir que una cuestión es patrimonio cultural, por ejemplo, sin definir por qué se llama patrimonio y qué es lo que lo distingue de la cultura, nos lleva a calificar todo por todo y le perdemos el contenido. Entonces, la intención de esta presentación con ustedes es primero posicionar la importancia de la diversidad biocultural y en un segundo momento por qué esa diversidad se constituye en patrimonio. ¿Cuáles son los procesos que la constituyen en patrimonio? Si solamente reconocemos la diversidad como patrimonio, es importante, vamos a ver por qué, pero creo que nuestro análisis se quedaría bastante corto. ¿Cuáles son las distintas formas en las que se expresa esa diversidad biocultural? Sin duda, en esto que es un texto directo de Alejandro Casas, en donde nos habla de estos procesos de domesticación, semidomesticación, como un proceso constante, vigente, de una creación permanente y por lo tanto diversificador en las interacciones entre asociaciones vegetales, animales y por supuesto culturales. Si a esta, que son los procesos de domesticación y semidomesticación, le agregamos el otro elemento que es cuáles son estos ámbitos espaciales en donde se dan esos procesos de domesticación y semidomesticación, que no es solamente la creación de la biodiversidad, sino también, sino también la creación de estos paisajes que van a generar también elementos de distinción importantísima entre los pueblos, entre las distintas culturas. Si lo analizamos solamente desde la perspectiva de la biodiversidad, por supuesto que el campo es inmenso, yo no soy alguien autorizado para hablar de ello. A mí me costaba trabajo identificar, y a Eckhart le constará que era una silvestre y que era una cultivada. Entonces, pero mis destrezas, digamos, van por otro lado. Y el punto es cómo estos elementos generan sentidos, generan significados, generan sentidos de pertenencia. Y ahí es en donde también, cuando hablamos de diversidad biocultural, considero que esa otra dimensión la tenemos que tomar en cuenta. Es el caso, por ejemplo, de la importancia que se le atribuye a determinados espacios. En este caso es una fotografía de un cambio de cargo en el cerro, en un cerro en la zona de San Felipe, en la zona otomí del oriente de Michoacán, en donde la importancia de ese espacio es que ahí están los ancestros y esos ancestros son los que legitiman el cambio de poder, el cambio de cargo. Ahí hay, desde mi punto de vista, ahí también se genera estas otras dimensiones de la diversidad biocultural que tiene que ver con los sentidos, con los significados y con todos los elementos que se le atribuyen a la naturaleza en un sentido amplio, en donde la naturaleza tiene un papel de agencia. No es solamente el lugar donde se llevan a cabo determinadas acciones, sino es el lugar que permite legitimar, en este caso, la transferencia del cargo de uno a otro carguero. Por eso es que es importantísimo que se dé en la cúpula de los cerros, que es en donde moran los ancestros. Este otro caso es similar. ¿Cuáles son estos? Ay, perdón. Ahí, ¿no? Así como el cargo el cambio de cargo en el Cerro de la Cruz,
en la comunidad de San Felipe. En esta es el manantial, ¿no? O sea, cuáles son estos otros elementos de este paisaje, pero sobre todo de cómo se va a constituir en territorio, y a eso también vamos a llegar. Cómo es que se define ese carácter sagrado de la relación con la naturaleza. La lavada de la ropa tiene que ser en el manantial, porque es el lugar donde se manifestó la Virgen, y por lo tanto es un lugar al que no toda la gente de la comunidad tiene acceso, o no en todos los momentos del año. Esto también, desde nuestro punto de vista, es un componente absolutamente central cuando hablamos de la diversidad biocultural. En este otro, lo que vemos son diferentes formas de entender y de actuar en el mundo, que va a tener que ver desde prácticas cotidianas de recolección, de búsqueda de determinadas plantas para ser incorporadas, ya sea a la alimentación, ya sea a las ofrendas, ya sea a métodos terapéuticos, y es la búsqueda en el entorno sobre la base de un conocimiento que se va formando, se va forjando. Pero cuando vemos elementos como cualquiera de estos, de este y de este, pues no es solamente la interacción con la naturaleza para producir, sino también lo que se forjan ahí son relaciones sociales. ¿Quién enseña a quién? ¿Cómo se enseña a quién? ¿Cómo se transmite? Y uno de los factores del sentido de patrimonio tiene que ver con el legado, tiene que ver con la transmisión. Entonces, si no vemos estas relaciones que son los vehículos de esa transmisión, estamos dejando de lado un poco el análisis de estas formas en las que los conocimientos se transmiten. Cuando hablamos de conocimientos y que le ponemos el adjetivo de tradicionales, tenemos que tener muy claro que lo tradicional no es lo que no cambia. Lo tradicional es lo que se transmite, y en esa transmisión siempre hay un sentido de actualización, ¿sí? No es dejado así como en lo automático, ¿no? En este caso, aquí hay un polluelo de águila, un aguilucho, al que le pusieron todos los elementos que tienen que ver con el carguero, con el que es la autoridad en una determinada celebración. Este aguilucho está sintetizando también la figura del carguero. ¿En dónde está la distinción entre lo que es social y lo que es, digamos, del entorno? Pues para mí, está convertido ya en carguero, ¿no? Ya tiene su elemento distintivo. Y en este caso es un atado de orquídeas que tiene que ver con una celebración importante en uno de los pueblos de la meseta, en Cherán, y justamente estos muchachos lo que están haciendo es buscando las orquídeas. Entonces, toda esa cadena de transmisión, en donde no solamente van conocimientos, sino también va el aprendizaje de los roles que se tienen que cubrir para poder llevar estos elementos aquí, y para poder llevar también a los animales a formar parte de la celebración. Todo esto, que es el caminar, el conocer, el vivir, va a llevar a la constitución de un sentido de territorio. Y aquí el territorio lo entendemos, y por eso a mí en lo particular me parece que el concepto de territorio, cuando hablamos de patrimonio biocultural, es mucho más fuerte que si lo hablamos solamente a nivel de paisaje, porque territorio supone una serie de relaciones, una serie de dimensiones jurídicas, políticas, sociales, de pertenencia, de sentido, de precedencia, que es lo que lo va a constituir en un elemento muy importante desde mi punto de vista para que podamos hablar de esto de patrimonio. Aquí el territorio no es solamente el espacio, digamos, donde la vida social tiene lugar, sino es un lugar donde naturaleza y cultura se funden, y se funden para constituir algo que tiene que ver con la memoria.
No, perdón. Bueno, cuando hablamos de la diversidad biocultural, en los distintos textos que han posicionado la importancia de este concepto, se refieren de manera muy central a estos tres primeros elementos, ¿no? Que es la diversidad biológica, la diversidad lingüística y la agrodiversidad. Estos son los tres componentes que, digamos, en conjunción, de manera, digamos, es en lo que son recurrentes la mayor parte de las propuestas. La conjunción de estos tres elementos es lo que produce la diversidad biocultural. Desde nuestro punto de vista, si a esto no se le agregan estos elementos, las concepciones del mundo y las maneras de hacer y constituir territorios, es un factor más que habrá que agregar. Probablemente estos no sean los cuatro últimos, pero habrá que irlos así como un palimpsesto, ¿no? O sea, son capas que se van superponiendo. Cada una de esas capas, por supuesto, supone métodos de investigación, metodologías, formulación de argumentos, etcétera, pero son elementos que son constitutivas de la diversidad biocultural, ¿no? Y en este sentido, pues en lo particular, a mí me ha interesado entrarle a esto en la relación con estos elementos, pero digamos que mi punto de enfoque, mi punto de entrada para esto es pensar en las concepciones del mundo, porque esas concepciones del mundo son síntesis también de naturaleza, de un sentido de naturaleza que, como decíamos, tiene una capacidad volitiva, ¿no? Ahora, si a todo esto, que ahí es en donde yo pongo siempre freno de mano, esto es incuestionable, hay esa diversidad biocultural que se ha generado históricamente, pero esa diversidad biocultural, si solamente la traspasamos, hablarla como patrimonio biocultural, tiene un elemento central, esa gran diversidad, porque hay un primer nivel, digamos, para hablar de patrimonio biocultural, que es la suma de todas estas diversidades como un patrimonio de la humanidad. Esa gran suma es lo que es un patrimonio de la humanidad, es un patrimonio del mundo, todo el mundo lo ha generado históricamente así a lo largo de temporalidades muy amplias. Pero dadas las condiciones actuales y sobre todo la importancia de posicionar el concepto de patrimonio biocultural como un concepto que está vinculado a procesos de despojo y por lo tanto de defensa, a procesos de apropiación, de reapropiación, todo esto sí nos debe de llevar a pensar qué otros elementos, qué otros factores son los que nos van a permitir pasar de entender la diversidad biocultural a entenderla y a constituirla como patrimonio biocultural. Y en este sentido, me ha resultado, en términos analíticos, muy útil referirme y analizar esto de patrimonio biocultural a la luz del concepto de patrimonio cultural. ¿Qué es lo que ese concepto y sobre todo cuáles son las enseñanzas que nos deja toda esta historia que ha tenido el concepto de patrimonio cultural, en donde vemos que también son procesos perversos, ¿no? O sea, no son hablar de patrimonio cultural como hablar de patrimonio biocultural, no es un concepto unívoco, tampoco es un concepto inocuo, ¿no? Porque de quién es, para qué sirve ese patrimonio. Si no cuestionamos estos elementos, podemos naturalizar un concepto como patrimonio biocultural y en ese sentido le perdemos sentido. Aquí hay una metáfora que yo cuando vi a esa señora en la zona Mazahua tejiendo, yo decía, es que eso justamente es el patrimonio cultural, ¿no? Es la metáfora entre trama y urdimbre, y qué es lo que se elige de esa trama para poder seleccionar el patrimonio. Pero no puede haber patrimonio cultural si no hay cultura, pero no toda cultura es patrimonio cultural, sino el patrimonio cultural supone un proceso de selección. Y ese proceso de selección es lo que hay que cuestionar. ¿Qué es lo que lleva a seleccionar por qué tal cosa se considera patrimonio y no otra, ¿no? No es una cuestión que
que se dé de manera automática. Entonces, si vamos así, ¿de dónde deviene y qué es lo que constituye el sentido de patrimonio cultural? Hay discursos autorizados del patrimonio cultural, sabemos que el patrimonio cultural de repente está en las voces de todos, pero ¿quién es el que tiene realmente el sentido del patrimonio cultural? Y aquí hay una primera distinción que es muy importante. El patrimonio cultural en general, desde las concepciones y de los instrumentos internacionales y demás, el patrimonio cultural se ha definido desde el otro que no produce ese patrimonio. Desde el Estado, desde los estados nacionales que dicen lo que es patrimonio, desde el Estado, en este caso el Estado mexicano, que define qué es patrimonio. Esa es una dimensión del patrimonio desde la alteridad. Al analizarlo desde la alteridad, es decir, desde el otro que no es quien lo produce, estamos hablando de procesos de mediación, de procesos de interacción y procesos de revaloración. Pero la otra pregunta que nos tenemos que hacer es cómo se constituye el sentido de patrimonio desde lo propio, desde quien lo genera, desde quien lo crea, desde quien lo produce, desde quien lo defiende o desde quien no lo defiende también, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el sentido de patrimonio no está en la cosa en sí. O sea, no es, en este caso no es el maíz, es diversidad biocultural. Pero ¿qué es lo que hace que ese maíz se constituya en patrimonio? Ese maíz se constituye en patrimonio por un discurso desde la alteridad, sí, pero también por un discurso desde lo propio. Entonces, ¿cómo es que se tienen que poner a dialogar estos procesos desde la alteridad y desde lo propio? Y aquí el concepto de la mediación es muy central, ¿no? Aquí el concepto en los procesos de mediación nos estamos refiriendo a academia, nos estamos refiriendo a organizaciones, nos estamos refiriendo a líderes de las propias comunidades, pero también de otras comunidades, de movimientos en diferentes niveles, ¿no? Aquí el elemento de la mediación es algo que es muy central cuando estamos hablando de patrimonio. Cuando lo vemos de esta manera, si pasamos, esto es patrimonio cultural, vamos a ver qué tan pertinente es, digamos que ponerlos a dialogar el patrimonio cultural y el patrimonio biocultural, en el entendido que el patrimonio biocultural tiene como un elemento central que lo distingue del cultural los recursos genéticos. Y esos recursos genéticos entran en otras esferas de dominio, en otras esferas de dominación, en otras esferas de reglamentaciones y regulaciones. ¿Qué es lo que distingue el patrimonio cultural del patrimonio biocultural? Un colega, antropólogo, que ha trabajado mucho el patrimonio cultural, señala que desde su punto de vista, y yo en lo general estaría totalmente de acuerdo, que el patrimonio, se distingue el patrimonio biocultural del cultural porque es más comprensivo, no es tan selectivo. O sea, el patrimonio biocultural, por el tipo de elementos que comprende, implica una correlación de muchos más elementos. Y a esta reflexión llega Antonio Machuca después de ver que toda la experiencia que se ha generado en torno a patrimonio cultural ha llevado a procesos de atomización del patrimonio, ¿no? Ya el patrimonio, por ejemplo, un caso muy claro de cómo se fue atomizando el sentido del patrimonio cultural. Si hablamos de las cocinas de México como patrimonio cultural, estamos hablando en un sentido mucho más comprensivo. En las cocinas está todo, está la producción, quién lo produce, cómo se transmite, es un todo de conjunto, ¿sí? Pero cuando vemos que ha habido elementos como declaratorias, elementos que definen tal o cual punto de las cocinas en México, entonces se empieza a parcializar, se empieza a atomizar. Y entonces se le llama el patrimonio cultural como tal o cual platillo o tal o cual gastronomía, ¿no? Y ya se le cambia completamente el sentido. El concepto de patrimonio biocultural, desde el punto de vista de Antonio Machuca, tiende a ser más comprensivo que selectivo, que es lo que sucede en muchos casos
en el caso del patrimonio cultural. Y el otro elemento es que este patrimonio biocultural, que da cuenta de esa integralidad y de la confluencia, y esa confluencia es justamente de la que surgen formas de singularidad, ¿no? O sea, podemos pensar que hay una milpa. Pues no, no hay una milpa. ¿Cuántas formas de milpa hay, Tere? Miles. N, ¿no? Entonces, si bien puede ser esta integralidad en tanto sistema productivo, sistema de producción, sistema agrícola, al mismo tiempo, eso surgen formas de singularidad y va a haber distintas formas de la milpa a lo largo y ancho del territorio, ¿no? Entonces, decíamos que esta cuestión de pensar el tránsito del concepto de diversidad a patrimonio, tenemos que irle metiendo diferentes factores, diferentes elementos para que realmente nos permitan constituirlo como un problema de análisis, como un elemento al cual le podemos buscar distintas aristas para su cabal comprensión. Entonces podemos pensar el patrimonio biocultural como esta totalidad expuesta por cada uno de los sistemas naturales y culturales del mundo. Ese conjunto, pues es patrimonio biocultural, sin duda, podríamos pensar que sí, porque es patrimonio que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad. Pero al mismo tiempo, lo que define el carácter de patrimonio es esa singularidad que va a emerger de la confluencia de la biodiversidad y de la diversidad cultural en contextos locales y en condiciones históricas específicas. ¿Sí se va a tener esto o ya mejor me la llevo a capela? Bueno, ¿cómo es que en el paso que les decía de cuando el patrimonio está definido desde la alteridad o el patrimonio está definido desde lo propio, vemos que cuando se trata esto, ¿no? Bueno, hablábamos de esto. Ahí está. Este patrimonio biocultural como la diversidad total expuesta por los sistemas naturales y culturales del mundo, pero también esta es como el patrimonio biocultural en un sentido de totalidad, pero lo que nos interesa también es la singularidad de procesos, ¿no? Esa singularidad, cómo emerge esa singularidad en esta confluencia justamente, y es aquí en donde tenemos que llegar. Cuando hablamos de contextos locales, no nos estamos refiriendo al punto específico en el universo, sino los contextos locales los debemos entender siempre como nodos terminales, como decía Gould, como nodos terminales de relaciones muy complejas. Son nodos terminales de relaciones que se van a expresar en lo local y que por lo tanto no van a estar exentas de relaciones de poder en diferentes escalas, como lo podemos ver muy claramente. Se expresa localmente un despojo por un proyecto minero, pero eso no es una expresión solamente de lo local. En lo local se expresa un proceso que tiene que ver con un orden mundial de otra escala, de otra índole, que va a tener una expresión en un determinado lugar. Bueno, si hablamos de dónde emerge, dónde es que tenemos que... Ahí está, ¿no? Si tratamos de pensar el patrimonio biocultural en cada uno de estos ámbitos, vamos a tener distintas definiciones de patrimonio biocultural, ¿sí? Lo podemos entender desde el ámbito social y cultural, en donde se produce, donde se enriquece, en que muchas veces hablamos de que eso es protección in situ, pero en muchas veces la gente que produce eso no lo considera necesariamente como patrimonio. Sí lo reconoce, y esto es muy importante, como legado. Lo relaciona con herencia. Esos son elementos muy centrales que se definen justamente aquí, ¿no? Lo que la gente conoce y hace es legado. Y ese legado es uno de los elementos constitutivos del patrimonio, digamos. El otro ámbito en donde se puede justamente identificar si es o no es patrimonio biocultural, y en todo caso por qué lo es
es el ámbito de lo académico, pero como académicos tenemos que argumentar por qué eso constituye un patrimonio. Pero el otro ámbito también es desde las organizaciones que acompañan procesos de conocimiento de diversidad biocultural y de defensa de patrimonio biocultural y de territorios. Esos son otros actores que han posicionado de manera importante el concepto de patrimonio biocultural. Y el otro también son en y desde instancias de gobierno y decisiones que rebasan ámbitos estrictamente locales, y aquí nos metemos también no solamente con los instrumentos legales en este caso de nuestro país de México, pero también con instrumentos internacionales, ¿no? Entonces son distintos niveles que están algunos interaccionando, algunos dialogando y otros caminando cada uno por su propio camino, ¿no? Todo esto se da en contextos en donde el sentido de la disputa por los territorios, disputas y conflictos intra e intercomunitarios, modalidades de uso, de apropiación, pero también del despojo, van a generar un sentido de defensa, van a generar este sentido de que nos los están arrebatando, pero también, tristemente, hay muchos procesos en donde, por ejemplo, como estos, que son cambios de uso del suelo, uno pensaría irreversibles, en donde el bosque ha sido totalmente desplazado por las plantaciones de aguacate. Ahí la pérdida de todo es absolutamente patente, pero también está la pérdida en todo esto del sentido de defensa, del sentido de acción de los propios actores, ¿no? O sea, también se les despoja no solamente de la tierra o de las formas de producir, sino se les bueno, son productores que ahora pues trabajan en las huertas de aguacate, ya no en la milpa, ¿no? Entonces se despoja también no solamente de la tierra, de los conocimientos, sino de las relaciones importantes, ¿no? Todos estos, digamos, estos factores, estas condiciones, pues han llevado, por supuesto, a procesos de defensa muy destacados. Aquí hay solamente algunos, afortunadamente faltan muchísimos más, ¿no? Está la del acueducto por parte de los yaquis, ¿no? Está la defensa de Viricuta, la defensa de los bosques en diferentes zonas. Estos procesos de despojo y estos procesos de defensa y de reapropiación también son un factor que constituye un sentido de patrimonio, que constituye un sentido de propiedad, de pertenencia. Más que de propiedad, es un sentido de pertenencia. Este otro caso que muchos de acá de Michoacán nos conocen es la manera como el pueblo de Cherán, recuperando su bosque como emblema del territorio, pero también como emblema de la reconstitución del gobierno comunal, desde 2011 ha mantenido su forma de gobierno comunal, que fue detonado por un proceso de despojo de los bosques y la recuperación de los mismos. Estos son procesos que emergen, digamos, desde lo endógeno, pero también con la mediación de muchos otros actores. Pero aquí claramente fue un proceso de defensa que, digamos, es otro capítulo más a la larga historia de estos pueblos, de la defensa de sus tierras, de la defensa de sus territorios, que en este caso llevó a la reconstitución del gobierno comunal. Y cuando vemos este tipo de elementos, nos queda claro por qué conceptos como el que se ha erigido como el buen vivir, en realidad está enraizado en formas y en concepciones de la vida que a la hora que se les da, que con estos procesos reactivan, tienen un proceso de posicionamiento político de aquel pasado. No es la ancestralidad esencialista de qué es lo que me dejaron nuestros antepasados, sino la manera en la que posicionan ese discurso de la ancestralidad para ponerlo en un ámbito y en una dimensión política que no solamente les ha permitido reconstituirse al interior, sino les ha permitido dialogar con otros movimientos de México y de América Latina. Las otras vías, digamos, del reconocimiento
del patrimonio biocultural bajo diferentes esquemas. Los tenemos en el caso todos ustedes conocen las declaratorias de reserva de la biosfera, y que ahora el Valle de Tehuacán, Catlán, está entrando hacia la lista de patrimonio mixto de la humanidad en reconocimiento por la UNESCO. Esto es otro de las modalidades, digamos, del reconocimiento del patrimonio que no es en estricto patrimonio biocultural, pero son componentes a los que me interesa destacar. Hay una de estas denominaciones, denominaciones que recientemente se le dio a la zona chinampera de Xochimilco, que se le reconoció como CIPAM, que es un sistema importante del patrimonio agrícola mundial, que es un reconocimiento que da la FAO, y es un reconocimiento que en el caso de Xochimilco se agrega al que ya tenía de patrimonio mundial. El CIPAM de Xochimilco es uno de los 36 sitios declarados en el mundo y es el tercero en América, ¿no? Y esto, que son las chinampas, pues son unas chinampas totalmente transformadas, ¿no? O sea, ya habrá que ver efectivamente cuáles son los planes que se están planteando para la recuperación del sistema chinampero. Este conjunto de elementos que les acabo de mostrar tienen sin duda una interlocución o una correlación con todo el andamiaje jurídico y legal. Cuando hablamos de patrimonio cultural, cuando menos así es el patrimonio cultural, tiene que ver con los arreglos institucionales, pero también tiene que ver con los instrumentos legales, tanto en los ámbitos nacionales como en los instrumentos internacionales. En la red de patrimonio biocultural hicimos un trabajo que resultó bastante interesante, por lo menos dejar una primera puesta ahí en la mesa, que es, no hay algo que de por sí defina lo que es patrimonio biocultural en ninguno de los instrumentos nacionales, por lo menos hasta ahora. Lo que sí se puede hacer es hacer una correlación, cuáles son los distintos campos de actuación y de legislaciones que van a tener una incidencia directa o indirecta en lo que compete al patrimonio biocultural. Uno de los ejes tiene que ver con instrumentos relacionados con recursos naturales, con recursos bióticos. El otro tiene que ver con conocimientos tradicionales, derechos culturales y propiedad intelectual. Este es otro campo del derecho que se puede poner en convergencia para fortalecer lo que denominaríamos patrimonio biocultural. El otro gran campo de legislaciones o de instrumentos es el de los agrosistemas y la diversidad biológica domesticada, que tiene que ver con la ley agraria, que tiene que ver con la ley de bioseguridad y bueno, con la ley que viene, no viene, ¿no? Que es la de la biodiversidad. La otra tiene que ver con las regulaciones asociadas a los megaproyectos, que también van a tener una incidencia en las características de los territorios, y la otra tiene que ver con el gran ámbito de los tratados internacionales, y aquí en los tratados internacionales podemos ver que hay por lo menos dos cuerpos de instrumentos, unos que tienen que ver estrictamente con el patrimonio cultural, que son todas las convenciones de 1972, 74, la convención del patrimonio cultural e inmaterial, pero también los tratados internacionales que tienen que ver con derechos colectivos, con derechos de los pueblos indígenas y también con el convenio sobre diversidad biológica, ¿no? Entonces ahí son un entretejido que lo que tenemos que hacer es toda esta maraña que los instrumentos legales para la defensa del patrimonio biocultural existen. No existe una ley de patrimonio biocultural, sino el esfuerzo, y ahí es en donde se van todos los procesos de judicialización de defensa de los patrimonios, es la manera como entretejen todos estos campos de la legislación. ¿Sí? Ya me tengo que ir más rápido. Bueno, ok.
Ahí solamente es para, aquí está, ¿no? ¿Cómo podemos, para retomar la discusión, el argumento, qué es lo que nos va a llevar a constituir o a pensar en cómo el patrimonio, cómo se constituye el patrimonio biocultural? Hay 3 elementos aquí, no es que sean los únicos, pero cada uno de estos va a llevar a metodologías, a estrategias de investigación, estrategias de relación con aquellos que producen, generan, transmiten el patrimonio biocultural. Uno es conocer y reconocer que se trata de procesos de largo puño y esos de suyo son legado y herencia, que este sentido de legado y herencia sí es algo que es totalmente afín en los creadores del patrimonio, ¿no? Que lo saben, lo asumen como legado. Y eso sí, ahí el concepto de patrimonio me parece que es más fiel a la palabra anglófona, ¿no? De heritage, ¿no? Es lo que me heredan, lo que yo tengo porque me lo transmitieron. No es mío y yo lo voy a transmitir. El otro es identificar cómo se constituye el sentido de lo propio y de pertenencia colectiva. Y aquí lo que vemos son 2 procesos, digamos, es un abanico, pero los podríamos poner en 2 extremos. El sentido de lo propio y de pertenencia colectiva, en algún momento lo comentaba con Eckhart, tiene una larga tradición que es más silenciosa. O sea, hay algo que me pertenece, que yo sé que es mío, que no lo tengo que defender porque siempre ha sido mío. Pero todo eso entra en crisis cuando vienen los procesos de despojo. Entonces ahí sí se reactiva el sentido de lo propio y se reactiva y se constituye un sentido de pertenencia colectiva, ¿sí? Ese colectivo que, por ejemplo, en el caso de la defensa de los bosques, no solamente de Cherán, sino de Nurío también, y de muchos más, esa creación de lo colectivo, si bien existía y subyacía, porque las tierras eran comunales y muchos otros elementos, la constitución de ese nuevo colectivo es así, nueva, es diferente, porque va a integrar a actores de diferentes tipos dentro de la misma comunidad. Y el otro elemento es cómo entrarle a conocer la valoración y las estrategias de defensa y el control de las condiciones de deterioro en conflicto o en disputa. Esto realmente es lo que moviliza de manera muy fuerte el sentido de patrimonio. Entender cuáles son estos factores que movilizan esos sentidos. Ahora, para ir cerrando, porque sí me interesa pasarles una última transparencia, que no es esta. Aquí solamente están señalados de manera muy escueta, de manera hasta, por supuesto, esquemática, cuáles son las distintas formas de trabajo que se han hecho en esta cuestión del patrimonio biocultural, en el entendido de que el patrimonio biocultural supone, para quienes lo trabajamos, una forma de aproximarnos a ello que deviene en un diálogo de conocimientos, ¿no? No es una cuestión en donde el académico llega y dice y genera su información, sino la información se genera en esa interacción, ¿no? ¿Cómo se dan todos estos elementos? Supone también, en primer lugar, una ética en esa interacción, ¿no? Aquí toda esta cuestión de a quién le pertenece el conocimiento, a quién le pertenece aquello que se está conociendo, pues supone una dimensión ética de la que a veces no hablamos como deberíamos de hablar. Voy a ir más rapidito en estas 2. Bueno, si me deja esta máquina. ¿No? Ok, bueno. Aquí es a donde quiero regresar de las preguntas que para el caso de patrimonio cultural son muy productivas en términos de análisis. No es solamente pensar en el qué es el patrimonio biocultural, sino a quién pertenece, para qué se reconoce y en todo caso a quién le corresponde su protección.
¿no? El patrimonio es para protegerlo. Comentaba al inicio, recuerdan que les pedí que mantuvieran la palabra conservación en la cabeza, ¿no? Cuando hablamos de patrimonio biocultural, estamos lejos de pensar que se trata de una conservación, a menos que definamos de manera muy específica la conservación como algo dinámico. En este sentido, nos parece que es más pertinente hablar de la protección porque tiene que ver con cuestiones institucionales, jurídicas, legales, y cuando hablo de jurídico no me estoy refiriendo al derecho positivo, o no solamente a ese, me estoy refiriendo a los sistemas normativos y al derecho consuetudinario de las poblaciones. Esa interacción entre esas formas del derecho, esas formas tienen que estar como muy puestas. Y en el caso del patrimonio cultural, cuando hablamos del patrimonio cultural vivo, a diferencia de cuando hablamos de la dimensión monumental del patrimonio, ese patrimonio se salvaguarda. Al hablar de la salvaguarda del patrimonio, nos estamos refiriendo a las condiciones que hacen posible la producción y la reproducción de ese patrimonio, ¿sí? Entonces, ahí no interesa solamente, ahí vamos a transferir el interés, lo vamos a transferir, en el caso del patrimonio, del objeto al sujeto. No interesa la protección, por ejemplo, de un rebozo como el que tiene Marta en el cuello tan maravilloso. No es solamente la protección de esa forma de producción artesanal, sino lo que interesa es garantizar las condiciones para que ese rebozo pueda ser producido, ¿sí? En el caso del patrimonio cultural, yo considero que las cosas también van por ahí. Bueno, voy a llegar a este último esquema. Este esquema en algún momento lo generé para el patrimonio cultural, me parece que es bastante productivo también para biocultural, pero habría que meterle ahí un elemento, hay que meterle un elemento que es central, que son justamente los recursos genéticos. Si pensamos qué es lo que hace posible que se transite de diversidad biocultural a patrimonio biocultural, podemos hablar de un proceso de selección. ¿Qué es lo que vamos a seleccionar? Es lo que tenemos que definir, qué es lo que se va a constituir en patrimonio biocultural. Ese tránsito, esa selección, pasa por estos, entre otros muchos factores, ¿no? Pasa por una valoración del pasado, pasa por un sentido de pertenencia, pasa por un sentido de protección, pasa también por las condiciones de riesgo que tiene que ver con estas disputas, despojos y demás, pero también pasa por este sentido de protección y salvaguarda de aquello que se quiere conservar, de aquello que se quiere proteger. Y pasa también por un carácter jurídico y por un orden institucional. Estos que son elementos que operan para el patrimonio cultural, me parece que son vigentes, que operan también para cuando hablamos de patrimonio biocultural, excepto que aquí no está incluido la protección de recursos genéticos, ¿no? Y ahí creo yo que sí es un elemento que tenemos que darle una pensada. Ahora, este esquema, que así parecería así como muy de ida y vuelta, tendría que pasar por dos elementos. Uno, ¿se acuerdan que les comenté en una de las diapositivas la diferencia de cuando esto se define desde la alteridad o desde cuando se define desde lo propio, ¿sí? Dependiendo de quién es el que hace esa selección, van a hacerse esta relación entre la alteridad y lo propio tiene que tener un ida y vuelta de la alteridad desde el otro hacia quienes lo producen, pero también desde quienes lo producen a estos otros actores que pueden ser múltiples. No es un solo actor. Estas relaciones así suponen que el análisis de todos estos procesos van a llevar a la necesaria inclusión de los actores sociales que producen y reproducen ese patrimonio, que participan en estos procesos de valoración. Es decir, aquí tenemos que pensar en transferir la atención de aquello que consideramos el patrimonio, de quién es quien lo detenta, ¿sí? Pasar del objeto al sujeto.
del objeto al actor, ¿sí? Esa sería, digamos, que la propuesta, que la podríamos resumir aquí. Y bueno, muchas gracias.